El caso de Ramón Lazo. Sin cuerpo no hay delito. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase en películas o series policiales? La expresión corresponde a un viejo principio judicial. En toda investigación por asesinato, el cadáver es un elemento importantísimo en la reconstrucción de los hechos, pues no solo permite determinar las causas de la muerte, sino que puede aportar información relevante para identificar al asesino. Sin embargo, existen otras pruebas razonables que sirven para incriminar al autor o a los autores de un crimen, aunque nunca se haya encontrado el cuerpo de la víctima. En el caso de España, país que nos ocupa en esta entrega, la ley de enjuiciamiento criminal exige que el juez recoja todas las pruebas materiales para el posterior juicio, pero no menciona específicamente un cadáver. En tal sentido, la condena no depende de que aparezca el cuerpo de la víctima, sino de que se comprueben los hechos. Eso fue lo que sucedió en octubre de 2014, cuando la Audiencia Provincial de Tarragona, en Cataluña, emitió un veredicto pionero en la historia legal del país europeo, a pesar de que las víctimas nunca aparecieron y de no poseer pruebas biológicas, arma del crimen, testigos o confesión. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. el pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El viernes 27 de marzo de 2009, Maurici Font y Julia Lamas desaparecieron sin dejar rastro en Tarragona, Cataluña. Ese día Maurici tenía pensado pasar unas horas trabajando en la huerta, propiedad de su cuñado, Ramón Lazo. Pero primero, como era habitual, dejaría a su esposa Mercedes Lamas, auxiliar de enfermería, en su trabajo en el Hospital Universitario Joan XXIII, en la mencionada ciudad. La pareja se despidió en la puerta del centro de salud. Fue la última vez que Mercedes vio a su compañero sentimental. Al final de la jornada, Mercedes acostumbraba a bajar hasta la entrada del hospital donde la esperaba Maurici dentro de su vehículo. Pero esa tarde todo cambió. A las 3:30 le avisaron que Ramón, el esposo de su hermana Julia, la había ido a ver. Inmediatamente, Mercedes se sintió preocupada porque Maurici, un vigilante de hospital jubilado por incapacidad laboral, sufría de diabetes y padecía de una depresión severa. Al llegar hasta donde estaba Ramón, el hombre casi sin aliento le dio una noticia totalmente inesperada. Sus respectivas parejas los habían abandonado. Según lo que su cuñado le dijo, Maurici y Julia, su esposa desde hacía ya varios años, le comunicaron que tenían una relación y habían decidido deshacer sus matrimonios para unirse y hacer una nueva vida juntos. Antes de ese día, Ramón le había planteado varias veces a su cuñada que si se divorciaba de Maurici, él se separaría de Julia para que pudieran comenzar una vida en común. Sin embargo, la mujer se había negado, a pesar de que, en efecto, ambos habían tenido una aventura. A Mercedes algo no le cuadraba en esta historia. Ella conocía a su esposo y sabía perfectamente que no sería capaz de hacer algo así. Pero, por otra parte, también le extrañaba el comportamiento de Ramón. Estaba muy nervioso y exaltado, y bebía agua constantemente.
Daba la impresión de haber hecho un esfuerzo considerable. Según le explicó el hombre, Maurici y Laura se habían enterado de su romance, y por eso decidieron irse juntos y cortar toda relación con la familia. Sorprendida por la información que había recibido, Mercedes volvió a su hogar, y lo que encontró solo magnificó sus sospechas de que había algo raro en la versión sobre la fuga de los supuestos amantes. Por ejemplo, las pertenencias de su esposo se encontraban todavía allí, incluyendo la caja donde Maurici guardaba las medicinas para la diabetes y la depresión, de las cuales dependía para sentirse bien. Simplemente no era lógico que su pareja se hubiese ido sin sus medicamentos. Atando cabos, Mercedes le dijo a Ramón que lo mejor que podían hacer era poner una denuncia ante los Mossos de Escuadra, Cuerpo de Policía Autónoma de Cataluña. Sin embargo, él trató de convencerla de lo contrario, alegando que no era conveniente dado que Maurici y Julia se habían ido voluntariamente, pero ella estaba decidida a averiguar lo que había sucedido realmente. Y haciendo caso omiso de las recomendaciones de su cuñado, a la mañana siguiente decidió acudir a la policía. Pero no fue sola. Ramón la acompañó. En cuanto fueron atendidos en la Unidad Central de Personas Desaparecidas, Ramón tomó rápidamente control de la situación. Prácticamente sin dejar casi hablar a Mercedes, comenzó a relatar a los funcionarios que fue testigo de la huida. También les dijo que antes de irse, la pareja manifestó que no querían volver a saber nada de ellos. En un primer momento, la versión logró convencer a los investigadores, quienes, contra la opinión de Mercedes, pensaron que no era necesario interponer una denuncia. El manejo del esposo de su hermana en la estación policial alimentó las dudas que tenía Mercedes por el extraño comportamiento del hombre las horas previas, y por el hecho de que los efectos personales de su pareja estuvieran en su hogar. Con el paso del tiempo había llegado a desconfiar de su cuñado. Definitivamente sentía que algo le estaba ocultando. Poco después se daría cuenta de que Ramón no solo le mentía, sino que durante años había maquillado su pasado y no era lo que parecía. Al día siguiente, Mercedes se topó con una vecina y amiga, quien era funcionaria de prisiones. Desesperada ante la incertidumbre, le contó lo que estaba pasando. La mujer le recomendó contactar nuevamente a los Mossos de Escuadra para hacer la denuncia. También la instó a averiguar sobre el pasado de Ramón. En ese momento, la familia de Mercedes decidió contratar los servicios de un detective privado. Lo que descubrieron sobre la vida previa de ese hombre amable y cariñoso los dejó pasmados. Ramón Lazo Moreno era oriundo del municipio de Quesada, en Jaén, donde nació en 1955. De pequeño era un niño amoroso y sociable que no generaba problemas en casa o en la escuela, donde tenía muchos amigos. Su madre se sentía orgullosa del niño a quien llamaba Mi Ramón. El joven comenzó a trabajar como aprendiz de albañil a los 13 años y a los 14 se trasladó a Palamós, una localidad turística ubicada junto a la costa del Mediterráneo, en Gerona, Cataluña. Al crecer, Ramón dejó atrás al niño ejemplar. Según algunos médicos, para mediados de los 80, se había convertido en un proxeneta y reclutador de prostitutas, que gerenciaba un burdel junto con un amigo de nombre Miguel Camacho, quien también era su cuñado. Vivía en la localidad de Amposta, capital del Delta del Ebro, en la provincia de Tarragona. Para ese momento, Ramón estaba casado con Dolores Camacho, con quien tuvo 2 hijos, llamados Daniel y Carlos. Con el tiempo, el matrimonio comenzó a atravesar problemas y a finales de esa década, principalmente debido a las infidelidades del esposo, la pareja se sumergió en una crisis que llevó a Dolores a pensar en la separación.
El 9 de junio de 1988, según contó el propio Ramón, al volver a casa en horas de la noche, constató que su esposa Dolores, o Lolita como la conocían sus amigos, no estaba, y también había desaparecido su vehículo. Entonces decidió recurrir a un tío suyo, miembro de la Guardia Civil. Juntos, los dos hombres se dirigieron a la casa de los padres de Dolores. Una vez allí, les preguntaron si sabían algo de ella, pero no la habían visto en todo el día. Un poco más tarde, el maquinista de un tren que circulaba por la línea Barcelona-Valencia, cerca de la población de Aldea, vivió una experiencia aterradora. Al pasar debajo de un puente de la autopista del Mediterráneo, AP7, divisó a una mujer acostada sobre las vías. Desesperado accionó la sirena de la locomotora mientras aplicaba los frenos. A pesar del sonido estruendoso, la persona sobre los rieles no se movió, y el convoy terminó pasándole por encima. Las ruedas del tren decapitaron a la mujer, quien luego sería identificada como Dolores Camacho, de 25 años, a quien su esposo había reportado como desaparecida. Minutos más tarde del terrible suceso, las autoridades llegaron al lugar. Poco después también lo hizo Ramón, quien estaba acompañado de su tío y su suegro, Juan Camacho. Al ver el cuerpo, Ramón saltó a las vías del tren. Tomó la cabeza de su esposa por el cabello y la levantó hasta la altura de su cara, para luego volver a bajarla. El padre de Dolores no pudo resistir la desgarradora escena y cayó al suelo desmayado. El deceso de la joven madre estaba rodeado de incongruencias. A pesar de esto, lejos de buscar respuestas, Ramón se opuso a la realización de una autopsia en el cementerio de Amposta. Buscando evitar el procedimiento, el viudo, quien había trabajado como sepulturero en ese lugar y conocía a los empleados, llegó incluso a amenazar al personal si no le permitían colocar el cadáver en una urna y trasladarlo a su casa. La familia sostenía que era imposible que Dolores hubiese querido quitarse la vida. Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil se ciñeron al informe de la autopsia, según el cual la mujer se había suicidado. Acto seguido, cerraron el caso. Estamos convencidos que mi hermana no era capaz de ir al sitio donde se suicidó y suicidarse allí. Luego del fallecimiento de Dolores, los dos hijos de la pareja fueron separados. Daniel quedó al cuidado de la familia materna, mientras que Carlos permaneció con la familia de su padre en Quesada, Jaén. 9 meses después del trágico suceso, un nuevo incidente enlutó a la familia. El 2 de marzo de 1989, Ramón fue a buscar al colegio a su hijo Daniel, de 7 años, sin dar aviso a los abuelos, quienes se encargaban de su cuidado. Mientras viajaban juntos por la carretera nacional 230, rumbo a la población de Gandesa, sufrieron un accidente. De acuerdo con el relato del propio Ramón, el pequeño auto Seat 850 en el que se trasladaban se salió del camino al tratar de esquivar un camión y cayó por un precipicio. El hombre perdió el conocimiento y al despertar se encontró dentro de un vehículo en llamas. Agregó que instintivamente buscó salir del coche, pero debido a su aturdimiento, olvidó por unos momentos que su hijo todavía se encontraba adentro. Dijo que cuando tomó conciencia del hecho, trató de regresar para salvarlo, pero las llamas se lo impidieron. El pequeño Daniel falleció dentro del auto. Ramón fue trasladado a un hospital para ser evaluado. Una vez allí, los familiares notaron casi de inmediato que el hombre no estaba lesionado y tampoco tenía marcas de quemaduras como podría esperarse luego de sufrir semejante accidente. Por otro lado, las prendas de vestir que llevaba no tenían manchas o daños cónsonos con un suceso como el que acababa de atravesar. Con las dudas por la muerte de Dolores todavía presentes, ante esta nueva desgracia,
Juan Camacho, abuelo de Daniel, intentó por todos los medios que se reabriera el caso de su hija y que las autoridades investigaran a profundidad todos los elementos que rodeaban el fallecimiento del pequeño. Convencidos de que había algo turbio detrás de ambas tragedias, la familia contrató a un investigador privado de nombre Jorge Colomar, un profesional de amplia experiencia, quien fue el primer detective español con autorización para investigar asuntos criminales. Al final de un minucioso trabajo, siguiendo cada pista e información sobre las muertes y sobre la vida de Ramón, Colomar entregó a la familia un informe que posteriormente fue presentado por un abogado ante el juzgado de Tortosa. Como resultado, se dio la orden de reabrir el caso y de exhumar el cadáver de Dolores. De igual forma, se giraron instrucciones para que el expediente, que hasta ese momento estaba en manos de la Guardia Civil, pasara a la policía. Durante su investigación, la policía fue haciendo importantes descubrimientos, entre ellos, el extraño comportamiento que mostró Ramón ante la muerte de su esposa. También les llamó la atención que, a pesar de la violencia con que el tren había atropellado a la mujer, se había hallado poca sangre rodeando el cuerpo. Esto les permitía inferir que Dolores ya había fallecido cuando fue arrollada. Además, el corte limpio del cuello producido por las ruedas del convoy sugería que ella no intentó apartarse a última hora, que es una reacción instintiva. Asimismo, para los agentes era poco creíble que alguien se acostara en las vías a esperar que el tren pasara. En su experiencia, quienes buscan quitarse la vida frente a un ferrocarril lo hacen arrojándose al paso de este. Por otra parte, encontraron que las suelas de los zapatos de la difunta estaban limpias, algo que no era posible porque los reportes del clima de aquel día mostraban que había llovido intensamente y ella no pudo caminar desde su coche hasta las vías sin ensuciar su calzado. Durante la investigación se contactó a José Domínguez, un hombre quien la noche del incidente pasaba por el camino cercano al recorrido del tren mientras cazaba conejos. El cazador vio 2 vehículos estacionados junto a las vías en horas de la noche, y cuando se acercó, uno de los 2 arrancó con prisa. Extrañado lo siguió, y cuando se colocó junto al automóvil, pudo ver en su interior a 2 hombres, quienes incluso giraron sus cabezas al lado contrario como para que no pudiera reconocerlos. En ese momento, el incidente no pasó de allí, pero al día siguiente Domínguez se enteró de que una chica se había quitado la vida en las vías, justamente donde él había visto los coches estacionados, y decidió ir a la comisaría. Pero según dijo, su testimonio no fue tomado en cuenta. Sin embargo, para Colomar, era un elemento más que permitía pensar que la muerte de Dolores no había sido un suicidio. En el caso del supuesto accidente automovilístico en el que perdió la vida Daniel, también se encontraron indicios bastante claros de que en realidad se trató de un evento que habría sido preparado. En primer lugar, se descubrió que justo antes de caer al barranco, la caja de cambios del vehículo se encontraba en primera marcha. Esto hacía imposible que el auto circulara a la velocidad que, según Ramón, marcaba el velocímetro en el momento en el que perdió el control y cayó. Por otra parte, se concluyó que era poco probable que el vehículo se incendiara de la forma en que lo hizo, a menos que hubiese sido un acto premeditado. Para finalizar, el informe de la pericia policial indicaba que se encontraron restos de fuego sobre el asfalto en la carretera, lo cual no tenía lógica si el vehículo se había incendiado luego de caer al precipicio. Así, lo más probable era que las llamas se hubieran iniciado intencionalmente, para después hacer que el auto avanzara sin conductor en primera velocidad hasta caer al vacío. Los investigadores también pudieron determinar que tan solo 2 días después del entierro de su hijo,
Ramón fue a la compañía de seguros a reclamar los 3,5 millones de pesetas de la póliza contra todo riesgo que tenía el automóvil. Con el dinero que cobró, abrió casi de inmediato un negocio propio. Además, utilizó parte del dinero para pagar la comunión al hijo de una amante. Los funcionarios que trabajaron en el caso de Ramón manifestaron que nunca habían visto a una persona que actuara con tal premeditación y que no fuese capaz de expresar algún sentimiento luego de asesinar a su esposa y a su hijo. Simplemente lo hizo porque le convenía y actuó con la mayor sangre fría. A la luz de las nuevas pruebas, Ramón fue arrestado y la audiencia provincial lo acusó de cometer ambos parricidios, a pesar de que, en opinión de su abogado defensor, no existían indicios contundentes. El hombre fue condenado a 57 años de prisión en diciembre de 1993, 5 años después de la muerte de Dolores y 4 después de la de Daniel. El asesino quedó recluido en el centro penitenciario Brians II, prisión de la Generalidad de Cataluña, ubicada en San Esteban de Sesrovires, en la provincia de Barcelona. Sin embargo, Ramón se acogió de ciertos beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal español, antes de la reforma de 1995. Este ofrecía al reo que se le restara un día de prisión por cada 2 de condena, con solo llevar una vida ordenada dentro del penal. También se contemplaba una reducción de 45 días de condena por cada 3 meses si el reo asistía y participaba en cursos, talleres de capacitación y programas de ocupación. Estas actividades le permitieron al convicto quedar en libertad tras solo 8 años de cárcel. Lo que Ramón hizo al salir de prisión fue maquillar su pasado. Se estableció en Els Pallaresos, un pueblo al norte de la provincia de Tarragona, para continuar con su vida. En esa nueva etapa trabajó como enterrador, conductor de ambulancias y barman. También conoció a Julia Lamas, quien para esa época trabajaba como portera de un edificio en el 108 de la avenida Rambla Nova. Ajena a su pasado criminal, pronto comenzó entre ellos una relación, y con el tiempo se casaron. Julia consideraba a Ramón como un hombre encantador, amable y servicial. Cuando se lo presentó a su familia, fue aceptado de inmediato. La relación era estupenda y él hizo amistad con Maurici Font y su esposa Mercedes Lamas, hermana de Julia. Las dos parejas salían con frecuencia e incluso llegaron a tener sus casas en la misma urbanización, en Els Pallaresos. Lo tenían como un hombre encantador y afable. Pero detrás de esa personalidad aceptada por todos, Ramón ocultaba una faceta mucho más oscura que se hizo presente a los ojos de Julia un tiempo después, cuando comenzó a maltratarla psicológicamente. Además, eventualmente Ramón comenzó a enamorar a su cuñada. Cuando Maurici y Julia desaparecieron, se encontraron algunos indicios que apuntaban a una decisión de la pareja. Quizá el más relevante fue la aparición del automóvil propiedad de Maurici en la estación de trenes Camp de Tarragona. El vehículo se encontró mal estacionado y con las puertas sin seguro. Adicionalmente, una empleada de la estación declaró que había visto a la pareja tomar un tren, aunque posteriormente cambió su testimonio por no estar segura de que se tratara de ellos. Al poco tiempo, se demostró que Ramón había intentado construir una serie de pruebas falsas para evitar que la justicia lo inculpara. Entre ellas estaba una llamada a un diario local, el Diari de Tarragona, haciéndose pasar por su cuñado. En dicha comunicación decía que se encontraba bien y que junto con su pareja vivían y trabajaban felices. El hombre también le dijo a la policía que Maurici había llamado a su madre para decirle que él y Julia se encontraban muy bien y que ella tenía un nuevo trabajo en un asilo en un pueblo de Castellón.
La policía encontró otros elementos que incriminaban a Ramón. El principal se desprendía de las declaraciones de Mercedes, quien describió el estado en el que se encontraba el hombre cuando la fue a ver al hospital para darle la noticia de la supuesta desaparición de su esposo y su hermana. Mercedes lo notó visiblemente agitado y sudoroso, con dificultad para articular palabras. Tampoco llevaba puestos sus lentes y tenía una herida en la nariz. Por otro lado, algunas cámaras de seguridad del edificio donde trabajaba Julia mostraban a Ramón llegando al lugar y retirándose luego en compañía de la mujer el día que supuestamente desapareció. Otra señal importante fue el envío de un fax a la oficina de la Seguridad Social, en el cual Maurici supuestamente solicitaba que el monto de la pensión mensual le fuera depositado en una nueva cuenta bancaria. Dicha comunicación incluía una copia del Documento Nacional de Identidad, DNI del hombre, pero la firma que lo acompañaba no era la suya. Adicionalmente, se cree que Ramón intentó usurpar el trabajo que Julia desempeñaba como portera. La policía rastreó las diferentes llamadas que supuestamente habría realizado Maurici desde el mismo equipo celular. Luego contrastaron la ubicación de ese dispositivo cuando se hicieron los contactos, con los datos provenientes del teléfono celular del sospechoso. Así determinaron que ambos teléfonos se encontraban en los mismos lugares cuando se hicieron las llamadas. El 30 de marzo de 2011, Ramón Lazo fue detenido en relación a la desaparición de su segunda esposa y su cuñado, hecho acaecido en marzo de 2009. La aprehensión de Ramón fue definitivamente muy oportuna. Al ingresar en su vivienda en Els Pallaresos, los mozos de escuadra encontraron gran cantidad de dinero en efectivo. También se tenía información de que había puesto en venta su casa, al igual que el bar de su propiedad. Las investigaciones policiales determinaron que Ramón tenía intenciones de huir del país rumbo a Paraguay con su nueva esposa, con la que se había casado un año antes. De hecho, ya había comenzado a enviar pertenencias a ese país. Además, los investigadores hallaron el teléfono móvil Nokia y la tarjeta SIM con las que supuestamente Maurici había hecho varias llamadas. También dieron con una copia del documento de identidad de Julia, unos lentes propiedad de esta y unas herramientas que dieron positivo a rastros de sangre, aunque por estar degradada la muestra no se pudo identificar el ADN. El juez decretó prisión provisional para el detenido sin beneficio de fianza. Al preguntarle cómo se declaraba, Ramón dijo que era inocente del delito que se le imputaba y negó toda vinculación con la desaparición de Maurici y Julia en marzo de 2009. Pero las investigaciones arrojaron suficientes indicios para sostener que el acusado habría acabado con la vida de su esposa y su cuñado para luego ocultar los cuerpos. De acuerdo con las declaraciones de Pérez Sutil, abogado de la familia de los desaparecidos, era muy probable que Ramón los hubiese enterrado en su finca, ubicada a las afueras de Tarragona. Sin embargo, a pesar de la intensa búsqueda que las autoridades realizaron en dichos terrenos, los cuerpos nunca fueron hallados. Ramón permaneció por un periodo de 3 años a la espera de juicio, el cual comenzó el lunes 29 de septiembre de 2014 en la audiencia provincial. Durante los testimonios, los mozos de escuadra dieron por muertos a Maurici y Julia, ya que luego de 5 años no habían dado indicios de vida. Asimismo, manifestaron la absoluta convicción de que Ramón deliberadamente había usurpado en varias ocasiones la identidad de Maurici y había utilizado el móvil encontrado en su casa para realizar diferentes llamadas haciéndose pasar por la víctima. Por último, declararon que si bien no se habían encontrado los cuerpos, ni se tenían testigos presenciales del crimen, restos biológicos o una confesión por parte de Ramón, la suma de todos los indicios recabados a lo largo de la investigación lo señalaban como responsable de los crímenes.
También fueron llamados a declarar una trabajadora social de la prisión de Tarragona, así como 2 psicólogos. Los profesionales dejaron claro que, en su opinión, Ramón era capaz de incurrir en los delitos que se le imputaban y además confirmaron que se trataba de un psicópata. Durante todo el proceso judicial, el acusado insistió en su inocencia, basado en el hecho de que al no haber cuerpo, no había delito. También insistió en que Julia y Maurici se habían ido por su cuenta. Leandro Riquelme, el abogado defensor, insistía en su libre absolución. Por el contrario, la Fiscalía solicitaba 30 años de prisión. El 14 de octubre de 2014, el jurado emitió un veredicto dividido. Mientras 7 de sus miembros consideraron que Ramón Lazo era culpable del homicidio de Maurici Font y Julia Lamas, los otros 5 lo consideraron inocente. El día 24 de ese mes, la Audiencia Provincial de Tarragona condenó a Ramón a 30 años de prisión por homicidio con ocultación de cadáver. Actualmente, cumple su condena en la prisión de Brians II en Barcelona. En 2016, el Tribunal Supremo ratificó la condena contra Ramón por el doble homicidio por el que fue bautizado como el psicópata de Els Pallaresos. Así, quedó demostrado por primera vez en España que aun si no hay cadáver, escena del crimen, testigos o confesión, una minuciosa investigación puede dejar en evidencia al más hábil criminal para evitar que su delito quede impune. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.